Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Quiero que se acerque un poco más, señor Panazá, por favor. Acerque mi rostro, porque quiero hablar con la gente que hace 18 años sigue este programa. La gente que cree en lo que acá decimos, no porque seamos dueños de la verdad, sino porque hemos tratado de estar apegados a la justicia durante el tiempo en el cual hemos trabajado acá. Debo comenzar diciéndoles que hace más o menos unos 43 años, en el Liceo Febres Cordero, conocí a William Barrientos, dirigente juvenil de la época, y yo era dirigente juvenil del Liceo Jesús Enrique Lozada. De allí hemos tenido hasta esta fecha una relación de camaradería, de afecto. Recuerdo que en aquellos días, cuando había una manifestación que se estaba planificando en el Jesús Enrique Lozada, en la mañanita, a las 7 de la mañana, llegaba la DICIP a la casa de los Barrientos a llevarse a William, a llevarse a José Luis, a llevarse a Enrique, a tratar de neutralizar a los Barrientos, que eran unos muchachos echados para adelante, buenos estudiantes, pero muy echados para adelante. Conocí también a Adolfo Superlano, hoy diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Barinas. Lo conocí acá en Maracaibo siendo compañero en el movimiento al socialismo, siendo él presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia. Los conozco a ambos. A el señor Fernández, diputado suplente de Virgilio Ferrer en La Guajira, no lo conozco, creo que es un militante de Acción Democrática, pero entiendo, sé que William es militante del Nuevo Tiempo y sé que Adolfo Superlano es militante de Un Nuevo Tiempo. Ambos, por acción u omisión, ayer le fallaron a Venezuela. Ellos han dado sus explicaciones, pero se ausentaron de una sesión de la Asamblea Nacional que, si bien el resultado de esa sesión podía haber sido nombrar un Consejo Nacional Electoral cuyos miembros jamás se iban a sentar en la mesa de trabajo del Consejo Nacional Electoral, en todo caso era una estrategia de la Asamblea Nacional, de la oposición democrática en la Asamblea Nacional, para hacer respetar la soberanía popular que está en la Asamblea Nacional, que está representada en esos diputados. Ambos han dado sus explicaciones. Entiendo que también faltó a esa sesión el diputado Luis Florido de Voluntad Popular y su suplente. Insisto, ninguno tiene excusas para haberle fallado al país de ese modo. Creo que es muy difícil, muy contracorriente explicarle a los venezolanos por qué no estabas en el sitio donde la historia te pidió que estuvieras en el momento en el que había que tomar decisiones. Pero William tendrá siempre un espacio aquí en esta mesa para que él venga a hablar de lo sucedido, y Adolfo Superlano cuando visite al Zulia, porque él es diputado por Barinas, cuando a él le toque, le tocará. Pero yo voy a hablar, mis queridos amigos, por cientos de miles de militantes de una fuerza política que se llama El Nuevo Tiempo, a quien yo no vine a defender por esas defensas automáticas que a mí no me gustan. Yo no salgo a defender a nadie automáticamente. Pero hay días en los cuales uno tiene la necesidad y la obligación y el deber moral de venir a hablar en nombre de cientos de miles de militantes, de dirigentes, de coordinadores de centros de votación, de movilizadores de centros de votación, y además de millones de personas que tienen la esperanza y la fe puesta en lo que hacen esos dirigentes.
Alguien me escribía ayer, muy querido, y me decía: Juan Carlos, renuncia, es el momento que renuncies al Nuevo Tiempo. Y yo, pensando y repensando, evidentemente concluyo lo que tengo que concluir. Yo no nací el día en el cual algunos salen corriendo cuando escuchan el primer triqui-traqui. Tampoco nací el día del celestinaje para estar aceptando cosas inaceptables. Por eso creo que la Dirección Nacional del Nuevo Tiempo debe tomar sus decisiones con respecto a sus diputados que faltaron a la sesión en la Asamblea Nacional. Pero eso no es en modo alguno un argumento para esta guerra cruel, miserable y visceral que se ha armado en la oposición. ¿Por qué digo que no es, mis queridos amigos? Porque lo que está viviendo el pueblo venezolano es demasiado grave para que mis intereses por ser gobernador o ser alcalde o ser cualquier cosa de esta se pongan por encima del país. Ayer, sin que el diputado Barrientos diera una sola explicación, por ejemplo, él de su ausencia a la Asamblea Nacional, el diputado Guevara dio una rueda de prensa y otros salieron diciendo que había que expulsar al partido de Manuel Rosales de la mesa de la Unidad Democrática, como si eso fuese soplar y hacer botella. Porque en el fondo, mis queridos amigos, y esto lo he dicho incluyendo a mi partido, no puede ser que la lucha por una gobernación de Estado, que la lucha por una alcaldía de municipio sea más importante que la lucha que hay que dar para sacar al pueblo de la tragedia que está viviendo. Es inaceptable. Así como es inaceptable que Barrientos y Solórzano y Fernández hayan faltado a la Asamblea Nacional, es inaceptable esta lucha fratricida, esta lucha estúpida que el pueblo venezolano la ve y la observa con lástima. Por primera vez observo a la gente común teniéndole lástima a los dirigentes políticos. Porque es que la gente espera de los dirigentes políticos una altura, unas posiciones, una acción, equivocada o no, pero una acción. Y faltan estos dos diputados y ellos responderán ante la historia por su falta. Y comienza una matazón, y comienzan los Twitter, y comienza la campaña para tratar de desalojar a estos para ponerme yo. ¿Qué carajo le importa al señor que está en este momento en la Avenida Libertador si va a ser fulano o va a ser mengano? Ese señor lo que necesita es respuesta a sus graves problemas, y es allí donde la clase política no está dando el nivel ni la altura necesaria. Y allí me incluyo, porque pertenezco a esa clase política, a eso que llaman clase política, que también es un disparate del lenguaje llamar clase política a los políticos, como si fuesen una cosa distinta al ciudadano común y corriente. Porque el problema quizá es que la gente no nos ve haciendo las colas. El problema es que la gente no nos ve padeciendo las mismas dificultades. Pero por eso yo hoy, mis queridos amigos, decidí hablar. Porque hace unos días tuvimos una reunión y vi a mis compañeros de las parroquias, militantes del Nuevo Tiempo, pero puedo hablar de mis hermanos de Voluntad Popular, o de mis hermanos de Primero Justicia, porque yo no tengo diferencia con mis compañeros. Yo no voy a ser parte de ninguna guerra estúpida para autodestruirnos, para destruir la esperanza de este pueblo. Los veo con los ruedos de los pantalones rotos, con los zapaticos desgastados. Veo a mi hermano Eddie Carvajal, secretario general de la parroquia Cristo de Aranza, a pie recorriendo aquella mamarrúa parroquia, reuniendo a la gente, organizando a la gente. A cualquiera de ellos los veo haciendo su trabajo. Y en nombre de ellos yo salgo al paso.
salgo a la defensa de la gente de las bases del Nuevo Tiempo, de la gente de las bases de Voluntad Popular, de la gente de las bases de Primero Justicia, de la gente de la base de Acción Democrática, que tiene una esperanza en ser agente del cambio y no en agente de un bochinche estúpido que solo le compete al liderazgo cogollérico de algunos partidos o de los partidos, y me incluyo, que estamos peleándonos la alcaldía de tal o la gobernación de tal. Yo creo, mis queridos hermanos, que llegó el momento de hacer historia, de hacer historia. Y dicen por allí, el romancero cubano, la historia lleva su carro y a muchos los montará, por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Hoy, aquí, en medio de esta catástrofe, que debería estar hablando del otro tema que está pasando en las calles, hay que usar el tiempo para hablar de la unidad de los demócratas. Y le pido a las bases de mi partido de Un Nuevo Tiempo, le pido a las bases de Voluntad Popular, le pido a las bases de Primero Justicia, le pido a las bases de AD, no permitan que sus dirigentes, que nosotros sus dirigentes los llevemos a enfrentarse a ustedes, porque aquí hay un solo partido, el que más vale, el que más pesa, el que más sentido tiene. Hay un único partido que vale la pena, por el que vale la pena pelear, y ese partido se llama Venezuela. Y ese partido se llama Venezuela. Y esa necesidad de luchar por Venezuela nos tiene que mantener juntos, incluso por encima de nuestros propios dirigentes y sus errores, de nosotros los dirigentes y nuestros errores. Porque insisto, mis queridos amigos, ya basta de tanta idiotez, de tanta pelea sin sentido frente a un pueblo que sufre y que necesita que sus dirigentes piensen primero en las próximas generaciones antes de pensar en las próximas elecciones. Identificamos y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.